justamente los que yo presento acá, en el servicio de bibliología, servicio de bibliología. Entonces, voy a dar los primeros años. Vamos a hablar sobre las limpiezas. Bueno, cuando hablamos de limpieza urinaria, es una serie de factores complejos que vamos a ver más adelante, ¿no? Tanto personales, ambientales, tipos de dieta, qué sé yo, que concurren finalmente para formar un rito, un cálculo o una limpieza. Es la expresión de un complejo grupo de alteraciones o factores o tres factores cuyo objetivo final es la población. Así definimos nosotros qué limpieza urinaria. Ven que la limpieza urinaria puede ir desde la uretra hasta el riñón, pasando por el que se llama por el ureter, la vejiga, etcétera, etcétera. Y acá falta la imagen de la próstata, la uretra, etc. Muy bien. Los cálculos, como ven ustedes, no son convenciones calcáreas, pero el tipo puede ser de calcio, ácido. Muy bien. Bueno, la limpieza urinaria es tan antigua como la misma enfermedad. Ya ellos ya la escrito, los 1100 años antes de Cristo, cálculo físico, en huesos pélvicos, estudios fósiles, imagínense la antigüedad que fue. La limpieza posiblemente sea probablemente el primer especialista quirúrgico que conoce la humanidad. Se formaba una limpieza de la vejiga que era los niños podía orinar y entonces, en esos tiempos que no se conocía pero prácticamente anatomía, fisiología, era toda una aventura, ningún que podía ser conectado. Entonces, ya dentro de aquellos galenos, médicos antiguos que trataban las enfermedades, hay algunos que se especializaron en sacar ángulos de la vejiga. Y estiman de eso. El reinado y para ir sacando. Teóricamente hoy día sacar los cálculos es lo más fácil. Eso lo hace el vecino en primer año, lo hace sin lugar a general, lo puede hacer un microbiólogo, que es entrar a la vejiga, sacarlo y suturarlo, eso era lo que es. Pero ¿cómo sería en ese momento de la anatomía, de la fisiología, de la infección? El cálculo siempre es sinónimo de infección. Probablemente se desinfectaban. Entonces, los éxitos eran 50-50. De 100 litotomías, que se dio 40, 30. Entonces, usted quiere decir Hipócrates, ahora es Hipócrates. Hoy ya ni les hacen leer. Cuando yo estudiaba medicina, cuando empezamos, el primer curso era en juramento. Ahora ni lo conoce. Cuando yo estuve en las graduaciones, cuando yo me gradué, me hicieron leer el juramento. Respetaré a mis maestros. Guardaré el secreto que me contiene el paciente, no
sepan y trabajamos siempre llevamos deportes, simultáneos, el urologo es el puramente, así de antiguo. Muy bien. Mire, acá dice que la liquidez urinaria es un problema dolor frecuente, es el 20% de los consultas urológicos en Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? La incidencia. Esta es una parte de reflexión mía, ¿no? Dice, en realidad uno de los factores de la litiasis es el clima cálido. No tomamos bastante líquido, sudan, la orina se concentra y se precipita. Por lo tanto, hay áreas de litiasis. Por lo tanto, en climas cálidos, mayor posibilidad de litiasis. ¿Entendido? Hasta son estacionales. Los cólicos nerviosos en algunos sitios es el tiempo de verano. En algunos sitios. Entonces yo digo, en Puno, en ese tiempo, yo encontré todos los casos. Es todo. ¿Cierto? Si nos estuviéramos de acuerdo a los factores establecidos literalmente, no deberíamos tener una incidencia alta. Pero la experiencia y la realidad local nos demostró que la primera litiasis frecuente encontramos interveniendo en litiasis renales subregionales y litiasis. Nosotros hemos, yo personalmente, porque en ese tiempo yo era con un buen familia. Bueno, factores, la edad. La edad, es gente joven. Generalmente la edad es gente. Eso no quiere decir que no puede haber en los extremos de la edad. Hemos visto que una de las indicaciones para operar próstata es que el paciente tiene litiasis. En los niños, como anomalías jóvenes. Pero la edad más importante es la época de los 30. La herencia, sí se avisa. Hay familias litiásicas. No se estudia muy bien, probablemente sea lo que estoy diciendo. El sexo es más frecuente en el varón que en la mujer. Parece que los estrógenos que tiene la mujer pudieran ser un factor protector. Pero no se estudia muy bien. Pero lo cierto es que gente joven va a ver. Eso quiere decir que una mujer no tenga medicina nueva para por supuesto que sí. Y hablar de la esos son factores propios de la persona. En cambio, los factores fuera de la persona, la dieta, por supuesto. Hay cordones de dieta. Digamos, de la parte este de Estados Unidos, por darle un ejemplo, ¿no? Los salatos, fosfato de calcio, leche, derivados. Bueno, acá en la zona de la costa, los mariscos tienen mucha sabiduría. Ahora viene la pregunta, la que yo hasta ahora no la resuelvo y me gustaría que ustedes presenten por lo menos una pregunta. ¿Por qué? Hasta ahora no la resuelvo. Lo único que estoy buscando es la calidad del agua. Ahora después no comparen ustedes con otros aguas más pesadas. Bueno, la dieta. Entonces, es que juega muchos productos lácteos. Vamos a otro lado. La carne. Lo que ustedes, como les voy a enseñar, las litias más comunes son el ácido úrico y el de oxalato y fosfato de carne. Esos son los tipos de litias. ¿Bien? Entonces, puede ser que el tipo de dieta influya, sí puede ser. Definitivamente. La ocupación. La ocupación, definitivamente, el hombre es sedentario. Está mucho tiempo sentado. Si no se moviliza. Versus, por ejemplo, los libros antiguos decían, ahora ya no existen los libros. Bueno, el cartero. Antes había otros carteros que entregaban las cartas de domicilio. Cuando nosotros acá le entregan, decimos, aquí que están permanentemente.
clima, ya por más estamos en climas cálidos. Ya se imaginan en climas súper cálidos la incidencia de líquidos tal, lo que se consume, se pierde más líquido que el que se consume. ¿Entendido? Hay crisis ya escritas mundialmente de picos intensos en los periodos de verano. Y eso a lo mejor es clima o lo vemos últimamente ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de agua, los cristales se precipitan, los cristales se precipitan, la sustancia está sobresaturada y deforma. Y hay cordones, ya estoy explicando. Hay en Europa la parte oeste de Europa y la parte este de Estados Unidos, también descrito como cordones. ¿Qué puede haber incluido ahí? Entonces, para sintetizar, pues hay factores de la litiasis, factores intrínsecos y factores. Muy bien. ¿Cuál es la teoría? Hay varias teorías de la cuestión, ¿no? Pero básicamente una sustancia X, ya no sé, ácido úrico, se encuentra muy corto, se produce mucho y por lo tanto se elimina mucho. ¿Entendido? La eliminación es mayor y por lo tanto la concentración de la orina es baja. Esto determina que el grado de solubilidad casi se vuelvan insolubles. Esto va de alguna manera generar la posibilidad de la precipitación de formar el núcleo del cálculo y solo se adhiere sucesivamente hasta formar cálculos de diferentes tamaños. Estos son los cálculos con frecuencia. Ven ustedes que el oxalato y fosfato de calcio son los más frecuentes, 70%. Le sigue el ácido úrico de fosfato, 30%. ¿Entendido? Acá hay un cálculo. El fosfato amónico magnesio. Se llama de fluvita también. También se llaman cálculos infecciosos. Si yo les digo cálculos infecciosos, entonces les digo esto que va a aparecer cuando haya una infección. Por eso no se llaman cálculos infecciosos. ¿Entendido? Si yo no erradico el factor de la infección urinaria, probablemente ese paciente me va a seguir haciendo cálculos. ¿Entendido? Y finalmente lo que personalmente nunca lo he visto orgánico es la cistina. ¿Cree que la cistina es un aminoácido? Ese aminoácido en realidad se elimina la cistina, la ornina, la lisina y la arginina. Pues son hidrosolubles. El único que no es hidrosoluble es la cistina. ¿Entendido? Pues mire, eso es la incidencia en términos generales de las litiasis. ¿Cuáles son las características? Esos diferentes formas de ácido úrico, oxalato de calcio, fosfato, Vamos a empezar por cada uno. Primero vamos a hablar de la litiasis por el calcio. Nada más. Después vamos a hablar del ácido úrico y después vamos a hablar de los cálculos infecciosos y de la cistina. El calcio. Bueno, primero tengo que saber el valor del calcio. ¿De qué le voy a decir? ¿Cuál es el valor del calcio? Entonces, hay tres circunstancias en las cuales se forma el cálculo de ácido úrico. Es interesante. El primero es absortiva. Desde ya resulta que se come normalmente el calcio, algunos comen más calcio que otros, la leche, queso, huevo, se absorbe a nivel intestinal.
Por lo tanto, se eleva el calcio en sangre, ¿o no? Y al eliminar, se le oferta mucho calcio. ¿Listo? Eso se llama absortivo. Entonces, acá, ¿qué les parece si hacemos un régimen de dieta? Probablemente bajemos. Se sirve de por vida, nada de leche y derivados. ¿Dónde está el problema? En la absorción. Se absorbe. ¿Pero quién absorbe? ¿Quién no absorbe? Pues parte genética. No, todos. Es una de las teorías de la absorción. El otro, hipercalciuria renal o acidosis tubular renal. Resulta que ese paciente absorbe calcio normal. No es como en el otro que es muy exagerado, no, normal. Pero resulta que el problema, por lo tanto, en la sangre también está normal el calcio. El problema es en la excreción. ¿Entendido? Se forma una orina, ¿ya? Alcalina, y en esa orina alcalina se va a precipitar el calcio. Acá el problema, si yo le tomo, no está en la absorción. Si yo le tomo dosaje de calcio en sangre, está normal. Y de pronto me parece cálculos de ¿qué se llama? El problema está en los tubos, acidosis tubular renal. ¿Entendido? Como medio ácido del cuerpo, pero una orina alcalina. Es la imposibilidad de eliminar los hidrogeniones. Y en esa orina alcalina forma calcio. Ya tenemos dos circunstancias, ¿verdad? Una en la que se absorbe bien, se absorbe exageradamente, se aumenta la hipercalcemia, se oferta calcio en la excreción absortiva. En el otro, no hay mucho problema, no le restringe mucho calcio porque o mínimamente absorbe lo normal, el calcio está igual en sangre, el problema está en la excreción. Y el otro, la hipercalciuria reabsortiva. Acá absorbe igual cantidad de calcio. Su calcio es normal, su calcio en la sangre. Pero resulta de que se produce una movilización del hueso. ¿En qué circunstancias se produce la movilización del hueso? En esos fracturados que están meses fracturados. En una metástasis ósea se moviliza mucho calcio y eso se opera. Mire, estamos hablando de tres causas de riqueza por calcio. La hiperalcaliuria absortiva, la hipercalciuria renal, la hipercalciuria reabsortiva. ¿Entendido? Pero tenemos otras entidades que también están jugando lo que yo les decía. El hiperparatiroidismo. A veces, ¿qué es el hiperparatiroidismo? No es nada más que el crecimiento anormal de los glándulos paratiroides. Puede ser un adenoma, un cáncer, un nódulo, y que comienza a producir mucho calcio. Hay una regla que les están enseñando en fisiología: calcio alto, fósforo bajo. Ese sub y baja. Entonces, estos pacientes muchas veces son diagnosticados no por el endocrinólogo, por el urólogo. Resulta que el paciente tiene un cálculo, se le saca el cálculo, se elimina el cálculo. Al otro año ya está viniendo y nadie que agarre ese distinto no será un hiperparatiroidismo. Lo manda donde el endocrinólogo descubre hiperparatiroidismo. Inicialmente a veces el que diagnostica es el urólogo por la frecuencia de cálculo. ¿Qué tipo será acá? Básicamente pareciera que sea por un factor hormonal, ¿no? Otro, la intoxicación con vitamina D. Antes, ahora ya no se ve mucho. Se produce cuando se da más de 100.000 unidades internacionales diarias. Lógicamente que al suspender esa vitamina D también desaparece la enfermedad de fondo. La inmovilización es la reabsortiva. Inmovilización es prolongada. Esta es la acidosis tubular que hemos hablado. El problema es que
nervioso se muere, se deshidrata, ¿o no? Es decir, caemos al desnudo. Esa era la costumbre del antiguo. No, hoy día estamos en la dieta balanceada. A mí me da gusto, por ejemplo, cuando han visto ustedes están trayendo su agüita o no. Todos. Yo digo que el mundo de la Coca-Cola y Coca-Cola ahora está en un fracaso. Dos yo creo que han encontrado fracaso del cigarro. Yo no sé, no ha hecho tanto programa, el Estado no ha gastado mucho, pero por milagro de Dios ya no se fuma. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era la receta en el horno, era una cosa tóxica, en los aviones, ahí me comenté. Hoy en día, cuando sale, sobre todo el turno, usted sale, si está fumando, es turista. ¿O no? Bueno, ustedes no van a la discoteca, no van a bailar, no, pero recuerden, ya que no van, ya no hay tantos cigarros, creo, como antes. Antes era una moda, era una forma, ¿no? Hoy se armó. En cambio, usted va a la Argentina, se va a Chile, Argentina, los estudiantes compran paquetes mensuales de cigarrillos en vez de comprarse a su boca una cosa. Por eso la incidencia que de la gente en Chile y en la Argentina es un problema social. El líquido que yo digo, esto, uno, bueno, tiene la oportunidad de viajar, digamos, a Europa y a Estados Unidos, la diferencia es abismal. Yo la primera vez que, una de las primeras que fue estas, me llamó la atención y vieron que encontré a un bebé que le ponía Coca-Cola en el biberón. Es el producto nacional. Cuando usted se va a Francia, sobre todo Francia, bueno, Italia, Francia, España, me admiré porque la gente tomaba agua. Otro, ¿qué pide el americano? Su Kentucky Fried Chicken, su hamburguesa. Dios mío, vaya usted a ver a Europa sus ensaladas. ¿Cómo es? Si yo he estado Estados Unidos, ya cambiado. Entonces, dieta balanceada es para todos los cargos, dieta balanceada. Coman 2-3 días a la semana de carne. Claro, ustedes como estudiantes deben carne comer. Bueno, 2 o 3 días. El resto, ensalada, ácido úrico, mi pescadito. El ácido úrico tiene. ¿Cuál es el que cree que usted tiene mayor ácido úrico? Lo que nos gusta a los peruanos, el chunchuli, ¿qué se llama? Los anticuchos, o sea, las vísceras, número 1 en ácido úrico. Le baja un poquito la carne roja. Le baja un poco el pollo, le baja un poco el ácido, pero al final todos tienen. Dieta balanceada, yo digo siempre, señor, ya, 2 días o 3 días primero de carne. ¿Qué tipo de ensalada? ¿Qué es eso? Ese es para todos los casos. Segundo lugar, bebedor de líquido, 2 litros al día. Si es limpiático, peor. Tercer lugar, no sea como los estudiantes de medicina, todo el día sentado, no saben bailar, no juegan, vida sedentaria llevan, ¿no? Mucho tiempo están sentados estudiando. Eso ni ustedes se lo creen. 10 minutos de actividad deportiva. Hay un estudio de la Universidad de Harvard. 10 a 15 minutos de actividad deportiva te aumenta 20 años de vida. ¿Entendido? Entonces, eso es bueno. Esa es dieta balanceada. Pero cada una de estas limpiezas tiene su tratamiento. Aparte de las normas generales, en el caso de la limpieza cárcica, ¿ya? Si tiene un hiperparatiroidismo, habrá que operarlo, su tumor, su tiroides. Si tiene una fractura, habrá que tratar de que se movilice lo más antes posible, y así sucesivamente. El régimen
dietético acá puede funcionar en las absortivas, decir, bien señor, a partir de ahora nada de leche y derivados. Estoy hablando de la mantequilla, del queso, de todo lo que es derivado. Bueno, se dan los ortofosfatos, vienen bajo varios nombres, ¿ya? Y las tiacinas, estas favorecen la eliminación del que se llama de las moléculas de calcio. Este es el tratamiento en la litiasis calcio, aparte de las normas generales, las tiacinas o los fosfatos, régimen dietético, hay que bajar de todas maneras leche. ¿Listo? Pues ya hemos visto que la litiasis cálcica puede ser absortiva, reabsortiva, tubular, hiperparatiroidismo, las inmovilizaciones, la metástasis, etcétera, pueden producir todo esto, ¿cierto? Ahora vamos a ir a la litiasis por ácido úrico. Este es el segundo efecto. Ya sabemos entonces, ya les he dicho anticipadamente de dónde sale el ácido úrico, ¿no? Resulta que el ácido úrico, por acción de una enzima que se llama la uricasa, pasa a la alcoholina y es una sustancia hidrosoluble. ¿Listo? ¿En qué me interesa eso? Resulta que el hombre y los animales en su formación, en su evolución, el hombre ha perdido algunas cosas que los animales no han perdido. Esta enzima uricasa la hemos perdido. El hombre no fabrica. Los animales, salvo que dicen algunos estudios, no sé si conoce usted la raza de los dálmatas, esos en control de nosotros, no. Entonces, al no tener esta enzima uricasa, le damos un ácido úrico. Y el ácido úrico no es hidrosoluble, por eso se forman los cálculos. En cambio, si eso se desdoblara al altoíno, no habría enfermedad ninguna. ¿Entendido? Pero el hombre ha perdido esa uricasa y nos hemos quedado en ácido úrico. Por eso formamos cálculos de ácido. En términos generales, esto, rigidez ácida, y hemos hablado, hemos hecho gráficos del pH. Es bueno saber la densidad pH, volumen, color, todo eso. Normalmente el pH es el medio fluctuante, de acuerdo a lo que usted coma. Pero si usted al margen coma o no coma, el pH está ácido, 4, 5, 3, está para abajo, esa es una orina permanentemente ácida. De ahí los investigadores le ponen rigidez ácida. Y en una orina ácida se precipita el ácido úrico y se forma el ácido úrico. Vamos a ver que hay enfermedades que se forman en orinas alcalinas. Y de ahí está saliendo el tratamiento. Si la orina es alcalina, tengo que acidificar. En este caso, si la orina es ácida, tengo que alcalinizar. ¿Entendido? Estas dos cosas son importantes para que nos explique el resto de los testeos. Primero, que se quede en ácido úrico. Segundo, rigidez ácida. Y acá, como hay varios tipos de litiasis de calcio, acá también hay de ácido úrico. La primera, litiasis idiopática. No se sabe por qué usted le toma. Su ácido úrico está normal o puede estar ligeramente está normal. Pero ¿cuál es la interpretación? Que estos pacientes idiopáticos tienen rigidez ácida. ¿Listo? El segundo, la hiperuricemia. Eso ya han visto con gota, ácido úrico. No, es otra cosa, que cualquier cantidad de
ácido úrico y lo botan de bastante ácido úrico y sin decir que la orina sea ácida, forma el caldo. Por eso es que yo discuto un poco con los reumatólogos. Ya me suelo decir por qué. Porque los reumatólogos para bajar el ácido úrico le dan colchicina. Pues la colchicina tiene un efecto. Lo ideal sería que no me haga, que no me forme ácido úrico, ¿no? Tanto por vía digestiva como medicamentos. En cambio, el reumatólogo, el ácido úrico lo baja a expensas de botarlo por el riñón y ofertarle cualquier cosa. Eso es normal. Entonces, acá el ejemplo más típico es, ¿han visto ustedes las artritis gotosas? Los gotosos son los pacientes que ¿no? La litiasis por pérdida de agua. Esto es un puente de clima cálido, entonces, y si uno tiene una enfermedad de todas las líquidos, hay colitis crónica, colitis, ¿entendido? Y la otra, pues, finalmente, si no toman líquidos, ¿no? Entonces, es un factor. ¿Qué pasa? La pérdida de agua concentra la orina, el ácido úrico se vuelve más insoluble de lo que es, más hidrosoluble de lo que es, hidrosoluble y peor es. Y acá viene lo que esto encontró yo carne, y hay zonas. ¿Recuerdan la zona que hemos encontrado bastante limpiatis? La zona de Ayaví, la zona ganadera, cualquier cantidad. ¿Entendido? Estos son los diferentes tipos y es la interpretación de los diferentes ácidos. ¿Listo? Vamos a hablar del caso. Vamos a ver. Aparte del tratamiento general para la limpieza, que les he dicho, líquidos, una dieta balanceada, ejercicio, actividad física, se les receta. Si estos pacientes tienen acidez, orina ácida, tengo que alcalinizar. Tengo que darle bicarbonato, tienen varias formas de purificación. Tiene 500, 600 miligramos, hasta que usted vea que su pH está más o menos bien. Régimen dietético. Ahí entra la carne, ¿no? Todos tienen, ¿no? Todos tienen. ¿Entendido? Yo le digo a la señora, mire señor, ¿qué hago hoy día? Hágale una menestra. La menestra tiene la misma capacidad de proteína, todo que la carne. Pero el puro, ¿qué hacemos? Su lenteja, su churrasco encima. Ya no vale la pena, ¿o no? Acá vengo, eso es lo que yo le decía contra el alopurino actúa sobre una enzima sanguinoxidasa y hace que no se produzca ácido úrico. Para mí es el mejor. Dos cosas va a hacer. Primero, te va a bajar el nivel del ácido úrico y segundo, no te va a ofertar, porque no estás formando ácido. En cambio, el reumatólogo le da al ácido úrico formado, le permite que elimine, pero le está ofertando al riñón cualquier cantidad. El allopurinol viene de 150, de 100, de 150, ¿de acuerdo? Usted le pide pues, sus valores de ácido úrico, ya sabrá cuáles son los valores del ácido úrico. No sabe, entonces puedes pedirlo. Y esta es una novedad. Si usted hemos visto, y está científicamente, estos son los de ácido úrico, los únicos en que se pueden disolver. Los otros hay que entrar a la intervención química. Se puede disolver con tratamiento médico. ¿Listo? Entonces ya está más claro que el agua. ¿Ves? El ácido úrico. Vamos a los cálculos, famosos cálculos del fosfato amónico magnético de estrubina. Acá, ¿quién está metido? Se forma en orinas alcalinas. El otro es la orina ácida. Esta es orina alcalina. ¿Por qué? Porque hay un grupo de gérmenes, se llama ureasa positivo.
forman amonio. Y el amonio forma orina alcalina. Para nuestra suerte, la Escherichia coli no es ureasa positivo. Si no se imagina la cantidad de bacterias que tuviera, pero estos sí son potencialmente proteos, que decían. Entonces, esta mañana repasamos con los alumnos cuál es el valor del urocultivo. El valor del urocultivo es para seleccionar, ¿no es cierto? Primero, el valor del urocultivo del informe, primero viene germen. Dice Escherichia coli. Repito, Escherichia coli va a obtener una fuerte infección urinaria para todos tenemos Escherichia coli en nuestro organismo. ¿Ya? 2, 3, 4%. Pero una vez que pasa la vía intestinal a la vía urinaria, representa el 80% de las infecciones. Cuando yo veo el urocultivo, miren, Escherichia coli ya está estudiado tranquilo. ¿Y qué tal si me vienen proteos? Klebsiella. Si sé que estos son diversos positivos, entonces yo digo, veo la pregunta, ¿no es solamente un cálculo por ahí? Entonces, a partir de ese urocultivo, le puedo sacar una placa simple o una ecografía que es tan común hacer y le puedo encontrar un cálculo. El valor del urocultivo, conocer el género. Ese es un valor. Después la cantidad. Ahí le pone, Escherichia coli cantidad, tanto de unidades formadoras de colonia. Se considera infección urinaria cuando son más de 100.000 colonias. Cuando es 20.000, 30.000, es una contaminación. Y el tercer valor, para saber que la sensibilidad del antibiótico que yo lo sabe. Ese es su valor. Entonces, cuando yo veo un urocultivo, proteos, Klebsiella, etc., tengo que tener mucho cuidado. Cuidado que esté metido ahí. Claro, ¿entendí? ¿Ya? Felizmente la Escherichia coli, como se decía, no es. Entonces, estos cálculos infecciosos, su nombre lo está indicando. Infección cálculo. Si no trato la infección o el motivo del cálculo nunca, de la infección nunca lo va a hacer. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? El paciente retencionista de próstata, ¿forma cálculos o no? Sí lo forma. ¿Por qué? Porque forma orina residual, precipita, etc. Si no trato la hiperplasia, va a estar con infección continuamente. Tratamiento de estrés de fondo. ¿No? ¿Qué tal si tiene una estrechez de uretra? Si no corrijo la estrechez, nunca va a parar. Si tiene un cisco, no sé, si tiene una estrechez de la uretra, si tiene tantas patologías. Segundo, acidificar. Estamos diciendo que el olor de los pacientes, ¿cómo es el olor de la señora, de la señorita que tiene infección urinaria? La orina es amoníaca, ¿no? Es fuerte. Entonces yo tengo que acidificar. ¿Cómo acidifico? Acá está la cosa. Si es el tratamiento, hay que darle vitamina C. Hay formas. Uno en el mercado, el famoso redoxón, ¿no? Redoxón es para mejorar. Pero hoy en día siempre yo voy por lo natural. Lo natural es líquidos cítricos. Fue naranja, fue limón. Y hoy día el boom de los últimos 3 años, y gracias a Dios, parece que Perú es el primer exportador del mundo. ¿De qué? De los arándanos. El arándano es una gran cosa. ¿Entendido? Para colmo, mire cómo es. Exportamos arándanos a Estados Unidos. Ustedes se van a un supermercado de Estados Unidos y le venden unas cápsulas a base de arándano. $150 cada vez. Es nuestro mismo arándano. Cuando nosotros en el mercado lo tenemos en arándano. Pero el paso que vamos con estos gobiernos es de la fuera. Bueno, y erradicación de la enfermedad. La infección hay que combatir.
cálculos de cistina, como ya les he dicho, resulta que hay una enfermedad se elimina normalmente la lisina, la ornitina, la arginina, la lisina. El único que no son hidrosolubles. El único que no es hidrosoluble es la cistina. ¿Ya? Entonces se ha demostrado que este es mitogénico. Mire, 1%. Yo personalmente, ya no sé, tantos años que vi, pero es bueno que lo sepa. El tratamiento alcalinizar la otra. Entonces ya hemos visto esos tipos. Vamos a la clínica. Pueden ser asintomáticos. Los cálculos coraliformes son unos cálculos muy grandes que no producen cólico. ¿Cuándo va a producirse el cólico? Cuando el calculito pequeño desciende y se enclava en una de las estrecheces del que se llama del urete y ahí produce el famoso cólico membrana. Pero nosotros vemos cálculos grandes, como no producen cálculos coraliformes, se llaman coraliformes. Esos que tienen infección, y algunos de ellos se eliminó la lámpara y dijo, no te atragan. Cálculo más, pero encuentro un calculazo tremendo. Asintomático, solamente se mostró a través de las transfusiones. ¿Entendido? Pero la forma más habitual de las formas de cólico. ¿Ya? Puede ser un síntoma importante de hematuria, sí. Es importante. Y todo para mí es semiología. Miren, ¿cómo es importante, no? Hay cuadros en que primero viene la que se llama hematuria y después el dolor. Este es el típico cuadro de un cáncer de riñón. El paciente sangra, hasta que en un momento determinado forma un coágulo y el coágulo se obstruye como un cálculo, se compone. Primero fue la hematuria y después el cólico. Cólico renal no solamente puede ser un cálculo, sino todo lo que nos obstruye, y en este caso siendo un coágulo. En el cálculo renal es lo inverso. Primero viene el dolor y después la hematuria. ¿Por qué el dolor? Duele, ese cálculo al bajar al desgarrado del urete y después se muestra en forma de una hematuria micromacroscópica, generalmente microscópica. A través del sistema digestivo del ganglio celíaco hay mucha comunicación entre la vía digestiva y la vía urinaria. Por eso que muchos cuadros, cólico renal, qué sé yo, muchos cuadros pueden producir náuseas, vómitos, hasta cierto grado de resistencia abdominal. Yo he visto operar cálculos renales por apendicitis. Bueno, el apéndice central y el apéndice estaba más sano que el singular. Operar un cálculo. Yo he ido, a mí me han hecho internacionalmente no es por eso que cuando lo mínimo para entrar a operar apendicitis, ya les he dicho en práctica, un hemograma de desviación izquierda, examen completo de orina debe ser limpio. Ahí yo puedo pensar en apendicitis. Si yo veo leucocitos abundantes, cuidado que me esté metiendo a operar una pielonefritis. Porque la pielonefritis viene con náuseas, vómitos, dolor, todo. O cuidado que me esté entrando a operar un cálculo. Si en ese hemograma sale leucocitosis, piénselo 2 veces para entrar. O si aparece hematuria, puede ser un cálculo. ¿Por qué? Porque va acompañado de náuseas, de vómitos. La apendicitis a qué hora se presenta, la mayoría de gente joven, ¿no? La litiasis, gente joven. Y ahí yo digo, síntomas digestivos, síntomas infecciosos, la disolución de la y nada que responde. Es decir, muy benevolente, espero que ahora estudie más. Todo
tiene un antecedente. Digamos, el cólico de la vesícula, ¿cuál es el antecedente que ha comunicado? Lo decís primero, no, después lo parecido. El antecedente es actividad física. Lo puede manejar bicicleta en mucho tiempo, o generalmente estaba de viaje, pues eso va a desencadenar, pero el cálculo cayó. El dolor es de instalación aguda. Se despiertan 2, 3 de la mañana o a la hora que se despiertan. Es nocturna con una posición. A todos, yo ya les he explicado, o a los que faltan, diferenciar un dolor renal del pseudo renal. El verdadero dolor renal no cambia con la posición. Esté echado, esté parado, esté sentado, sigue doliendo. ¿Cuál es el dolor renal? El cálculo y la fiebre mental. Entonces, yo le puse esto y no van a encontrar los libros, yo le he puesto ¿no han tenido ustedes un nieto, un sobrino, ¿saben lo que es eso? Es que les da ganas de agarrar el dedo de uno. Se sienta, se echa, se lava. Así es. Yo he visto pacientes jóvenes se tiran en el suelo, se echan en la cama, se paran y no pasa el dolor. Y el dolor es increscente, cada vez duele más. A darles en forma esquemática. Cuando alguien me dijo, doctor, anoche me ha dado un cólico, no me he tomado un ibuprofeno, y me ha quitado esto bien. Ese no es un cólico. Cólico nefrítico es de 1 de la mañana en la punta del cerro, no va a terminar hasta un cerro. Y ahí usted lo va a recibir y le va a dar el tratamiento. ¿O no? Eso puede usted hacerlo en un centro de salud. Las 3 características es la antecedente, instalación aguda, brusca, cada vez duele más y no carga con ninguna exposición. En términos generales, para hacer un diagnóstico de cálculo, la clínica es fundamental. ¿Cómo empezó el dolor? ¿Cuándo empezó? Gente joven. Mayor de 29 no cuenta, no quiere decir que no cuenta, no hay. ¿Entendido? Y el dolor es intenso. Como yo les decía en clases teóricas, 3 o 4 dolores tiene la especie humana sin papares. El infarto agudo del miocardio, la pancreatitis, el infarto mesentérico de la rizosoma y el cólico nefrítico. ¿Qué voy a pedir al laboratorio? ¿Qué voy a encontrar? Pues de hepaturia. Puedo encontrar también infección. He dicho que va de la mano la infección con el cálculo. ¿Entendido? En un rayo X simple de abdomen lo podemos ver. Hay algún cálculo que no se ve, porque hay mucha dificultad, el de ácido úrico. En cambio, el cálculo de calcio, como es blanco, no pasa nada, se le ve como el hueso. El de ácido úrico es radio transparente, no es radio opaco. ¿Listo? Uy, en mis tiempos, pero hoy yo sigo siendo yo, sí, ¿no? La urografía es básica para mí. Urografía nos va a dar el diagnóstico, nos va a decir la cuantía, si es 1, 2, 3, si es bilateral, si es en un solo lado. Y lo más importante, como ve usted, ¿cómo está funcionando el riñón? Mire, es un riñón normal, es la pelvis, luego calcinar superior, medio, inferior, ya les he dicho, el uréter aparece, desaparece, aparece por el espacio. Y se va dibujando finalmente la vejiga. En la residencia hacemos urografía y el jefe decía, no lee el informe. Primero usted me tiene que interpretar. Y esta era la cosa. Hoy día usted lee ecografía, excelente. Pero no nos dice el funcionamiento renal. Pero sí nos ubica y nos puede decir la dilatación que existe por encima. Es como la vesícula, no cálculo el trabajo cístico, dilatación del colegio. Bueno, la tomografía pues también hoy en día. Aunque ahora ya los últimos ya piden, ya no piden nada. Listo, diagnóstico. Acá viene tratamiento de cólico.
Usted sabe que las facultades antiguas, empezando desde Miría, las antiguas se opusieron cualquier cantidad. Y eso digamos que al Estado que está, ¿no? Usted va a las universidades grandes, lo más importante es medicina. Usted va a la Universidad de Johns Hopkins, la Universidad de Medicina de Johns Hopkins, bandera, ¿no? Usted se va a San Marcos, a la Facultad de San Fernando, bandera. Se va a San Agustín, la Facultad de Medicina. Acá, bueno, pero felizmente hoy facultad, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a enseñar 5 médicos? Medicina. Bueno, cuando yo llegué acá, se utilizaba el dolor está intenso, morfina. ¿Sabrán lo que es la morfina? Hoy la morfina se trata de los estados terminales de cáncer, con el dolor calamitoso. Después se sucedió que salió es el Demerol. Y apenas yo llegué acá, qué sé yo, empecé a usar ketoprofeno, no por fallo, sino porque yo vivía por primera vez acá, y que se llama Aurora. Entonces, el ketoprofeno es un antiinflamatorio antiprostaglandina. Este es lo mejor que existe. Antes había intramuscular, hoy no. Esto yo no le digo, o sea, confina ni nada. Ahora, probablemente ustedes tienen un centro de salud, pero no encontraron, que no se utilizaron el tramador, porque ellos pensaban de que el espasmo, la fisiopatología del dolor ha cambiado. Pero puede aliviar un mecanismo, un tramador, pero si usted está en un sitio donde está, por lo menos hay una farmacia, más o menos, y se quiere proteger. Antiinflamatorio prostaglandina. ¿Listo? Antiinflamatorio prostaglandina. El calor local, yo no sé por qué, usted le pone y le dice que se ponga calor local y comienza a ceder el dolor. Y esto, regularización de la motilidad. Señora, vaya a la casa y digo, si no, indique un dinero. No se le ponga. Entendido por esa relación que existe entre la vía urinaria y la vía intestinal. Pero yo sí, de primer orden, estuve en un sitio distante, póngale de tramador, pero si no, es el mejor. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? La autonomía y estas dos cosas eran mis tiempos. Todo, personalmente, todo operaba. Hoy ya no se opera. ¿Cómo se cambió la medicina? Cambió la medicina mucho. ¿Qué será? Incluso con la inteligencia artificial. A nivel celular. Entonces, todo operaba. Yo personalmente he operado cálculos renales, ureterales, vesicales, uretrales. Mire, para sacar un calculito de este porte, había que hacer una lumbotomía así. Poner la loción. Para colmo, sacar el calcio y infectaba la herida. Todo el clima ha pasado. Entonces yo digo, ¿cómo serían los lobotomistas? ¿No? Que no sabían antibióticos, no tenían antibióticos. Por eso aprender el puramente contrario. Sacar el cono, pues me dio la suerte de operar todo. Y tenía eso después no se había visto, tenía solo unas asitis de extracción. Es una asa que entra en el urete, hace una bombita y lo jala. ¿Qué son las liposoluciones? Y van a ver posiblemente. Hoy cambió la cosa, radicalmente. Ya no se opera. Ya no se opera. Hay dos técnicas, la endourología, ¿dónde hay? Entonces, son incisiones mínimas, con local, etc. Llegan al videolaparoscopía, se llega al urete, se hace dos cosas, o se extrae, o se hace la onda de choque. Es lo mejor, porque ya no hay problemas de infección, etc. Y lo último, no diré lo último, desde años, la liturgia extracorporal. El paciente no tiene ninguna anestesia, se echa y viene
unos rayos, unas ondas de choque que lo destruyen. Así te vayas a la casa o al y bota los. Alguna vez en Arequipa me encuentro, y no hace, seguro hace 20, 25 años, que se dio un doctor, creo, 80 microtricios, extracurriculares, y un colega de la Sociedad Peruana de Biología me dijo, debemos darle el diploma a la máquina, no, usted dice, porque claro hay que saber ubicar, no, darle la intención, pero hoy en día ya prácticamente de la cirugía convencional ya está quedado para el recuerdo, ¿entendido? Voy a ver solo unos casitos que yo les voy a es un cálculo, mire, este es un cálculo muy gigante por de la vejiga. ¿Por qué? Porque lo operaron de un hidrocele y utilizaron bicrilos, hilos no reabsorbibles. En urología siempre se utiliza, todo es reabsorbible, o sea, el cálculo. Siempre como, si no, se forma el cálculo. Esta paciente lo transfirieron, lo operaron, sacaron un diferente. Otro caso, sexo masculino que ayuda al psicólico nefrítico izquierdo, cálculo de clavado del urea. Mira, aquí es el caso del urea. Hay una hidronefrosis. Todos ustedes, cálculo vesical. Esto era lo que siempre los libros, ¿no? Ya, bien, ¿cómo es la relación entre la hiperplasia de la próstata y la cantidad de cálculos vesicados? Operaron aquí está la próstata y esta tenemos, ¿no? Y si alguien me dice que el culo no vive, ¿qué hace? No se vive, ¿no? Viene al hospital mañana en Cutrón y operamos doble cálculo y un cálculo en la vejiga por una extensión de inglés que tenía el chico nada. Y este es el caso más interesante. Paciente pediátrico y presentar cuadro de retención alguna de orina. Se encuentra el liteo doble. Aquí y en el gato. Por lo que se realiza una instancia de la lipotomía es posterior terapia y es un cálculo de una mujer y yo digo eso si lo presenté mire, las nalgas terminan acá es una mujer y el cálculo está afuera de las nalgas. Este es un cisto serio, o sea, la vejiga ha caído tanto, una mujer, que ha formado un cálculo el cisto serio. Bueno, son cosas que va a pasar. Bueno, epidemiológicamente ya hemos visto que en el hombre es más frecuente que en la mujer. ¿Sí? En la edad de gente joven, la recibe, eso me olvidé mucho, por favor. Eso es lo que es un grave. Cuando viene un paciente que viene con cálculo y lo trata y le quita el dolor, ¿usted está tratando de enfermedad? No. La complicación. Quiere decir que ya vivió el dolor y ¿sabe qué le dice? Ya está, ya me lo curaron. Viene a los 2 años sin un ¿qué es tratar? Tratar es decir, Señor, ¿por qué usted forma cálculos? ¿O no? Sacarle los valores de ácido úrico, los valores de calcio, entonces, tratar y evitar que no vuelva a haber. Ese es el tratamiento de la enfermedad del mundo. En cambio, viene, le cambia el dolor, le tratamos. No es así. ¿Entendido? Ya, complicaciones, las infecciones
perforación bilateral, estrechez de uretra. Todas son las complicaciones que pueden tener, ¿no? Estos, los radiotransparentes, son el ácido úrico, ¿no? El 90% son radiopopagos, ¿ya? La ecografía nos ayuda mucho, sobre todo para detectar la hidronefrosis, la dilatación. Diagnósticos diferenciados de la apendicitis que tanto da. Cólico biliar, si está acá el dolor, yo a veces con una placa simple, así que lo quiera, pues, si el carro está adelante de la vesícula, pues si está atrás del carro, y nadie le hacía una lateral, todo era lateral. Las pancreatitis, ¿por qué? Porque hemos visto, ¿no? Los divertículos, hasta los embarazos, el quiste ovario, ¿quién no habría visto operados los cirujanos? Todo esto, ¿no? Bueno, ya lo que diría es que disminuir el calcio en algunos casos, las proteínas, actividad física